no caben dudas que el año que viene vamos a crecer, van a crecer los salarios en esas discusiones paritarias porque somos un modelo de Argentina en donde los trabajadores ganan, vamos a crecer en términos de recaudación tributaria, obviamente esas medidas tienen implícita la inflación porque que ganen los trabajadores más que la inflación, claro. Está implícita la inflación y que obviamente haya más consumo también tiene que ver con que después a partir de ese consumo hay más impuestos y a partir de ese impuestos hay más recaudación y más ingresos para nuestro organismo. Por lo tanto, esta fórmula tiene algo muy fácil de explicar que es la realidad, cómo funcionó. Pero más fácil es recordar, porque los jubilados y las jubiladas de la Argentina recuerdan cómo vivían cuando esta fórmula estuvo vigente durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recuerdan cómo vivían cuando la fórmula de Macri estuvo vigente. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, después de mucho batallar, es ley la nueva fórmula y ¿con qué expectativas? Bueno, con muchas expectativas, recién lo escuchaba sobre el tratamiento de la fórmula anterior y bueno, yo puedo transmitir acá que sin ninguna duda los jubilados ganan con esta fórmula de movilidad, que el año que viene van a estar mejor y que vamos a ir recuperando poco a poco esos saberes, esas jubilaciones que como me gusta decir a mí, no arrancamos de 0 ni de -10, arrancamos de -20, porque eso es lo que perdieron los 2 años que estuvo vigente la fórmula de Macri. Y bueno, y tenemos este tiempo de reconstrucción de la Argentina para también recuperar los saberes de los jubilados. Frente a los discursos de la oposición, sin demasiado argumento, hay que decirlo, Fernanda, pero tirando pálidas, hablando permanentemente de, y hoy algún sector del periodismo de guerra, del ajuste a los jubilados. ¿Qué tienen para responderle? Bueno, la verdad es que el 70% de los jubilados que en la Argentina pudimos hacer que con los aumentos por decreto del presidente de la Nación le ganen a la inflación, tuvieron un haber de 7.000 pesos más contando los aumentos por decreto y los 3 bonos, los 2 de 5.000 y los 2 y el bono de 3.000, que lo que hubiera dado la fórmula de Macri. Pero además siempre hay que entender las medidas en su contexto y en la integralidad de las políticas públicas de un gobierno. Porque nosotros, desde nuestro gobierno, con la decisión política del presidente de la Nación de cuidar y proteger este sector vulnerable, pero además el sector más afectado en este año de la pandemia, tomamos muchas otras medidas. 7.000 pesos más ganaron si hubiese estado la fórmula vigente de Macri con los decretos trimestrales que firmó el presidente más los bonos. Pero además el congelamiento de las tarifas hizo que pudieran no estar endeudándose como pasaba en el gobierno anterior para pagar la luz y el gas. Pero además los 170 medicamentos del PAMI, que se calcula, se promedian 3.200 pesos en el haber de la mínima, significan esos 170 medicamentos del PAMI. Y además, por supuesto, la política de desendeudamiento que hicimos. Los jubilados y jubiladas de la Argentina estaban muy endeudados cuando asumimos el gobierno y estaban endeudados en tasas imposibles y además se suspendieron durante el peor momento de la pandemia el cobro de esas cuotas y además después perdonamos ese interés que se había capitalizado en esos meses que no pudieron devolver su cuota de crédito. Por lo tanto, hay una cantidad enorme de medidas que se van tomando para acompañar a este sector, pero sobre todo para responder a una cuestión que se había planteado en la campaña electoral de nuestra fuerza política, que era que íbamos a estar todo el tiempo cuidándolos y protegiéndolos. Y eso es lo que hicimos este año, que aparte fue un año bien complejo por la pandemia y por todo lo que vivimos. Fernanda, buenas noches. David Cufré. Para marzo hay estimaciones de especialistas, por ejemplo Fernández Pastor, que está diciendo que va a rondar un 8% el aumento. ¿Puede ser? Digamos, todavía faltan datos porque todavía no ocurrieron. Datos. Pero y viste que cuando uno tiene que ser muy responsable con los datos, porque hacer evaluaciones y ecuaciones con números que faltan, con cifras que faltan, es peligroso, porque obviamente después los dueños de la palabra y quienes están más afilados en términos de la crítica y no de la construcción pueden hacernos daño. Entonces, ese cálculo lo vamos a hacer cuando tengamos los 2 indicadores que calcula esta fórmula. Ustedes saben, variación de RIPTE y salario y variación de recaudación tributaria. Cuando tengamos estos 2 indicadores vamos a poder hacer el cálculo que tenemos que hacer para saber cuánto se va a aumentar en marzo
este aumento jubilatorio. ¿Había alguna crítica de la oposición diciendo, bueno, como este año hubo caída de la actividad económica muy fuerte, entonces el año que viene los jubilados no van a tener buenos aumentos y van a perder frente a la inflación? Bueno, viste que críticas escuchamos un montón y la verdad es que cada uno puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera. Lo que hay algo que es incontrastable y es la realidad y no tiene manera de ser refutada cuando esta fórmula se probó en la realidad. Esta fórmula estuvo vigente entre el 2008 y el 2017, como ustedes contaban, 26 puntos ganaron los jubilados y las jubiladas en su capacidad de compra, su poder adquisitivo con su haber, perdieron 20 puntos mientras estuvo vigente la fórmula de Macri. La inflación atada a la fórmula, como también contaban ustedes, hace que la fórmula tenga un techo, digamos, si el haber, si van aumentando, lo vamos a explicar fácil para que los jubilados que nos escuchan lo entienden, porque lo de inflación es lo que más dijeron. Si vamos a estar aumentando en función de la inflación, siempre te va a alcanzar para comprar lo mismo, porque te aumentan los alimentos y te aumento la jubilación en función de ese aumento de alimentos. Lo que nosotros queremos es que los jubilados le ganen a la inflación, para que estén un poquito mejor cada día. No queremos que le empaten a la inflación. Por eso poner la inflación en el cálculo de la fórmula es ponerle un techo a la fórmula. Lo que nosotros hacemos es justamente poner en sintonía el crecimiento de la Argentina. No caben dudas que el año que viene vamos a crecer, van a crecer los salarios en esas discusiones paritarias, porque somos un modelo de Argentina en donde los trabajadores ganan. Vamos a crecer en términos de recaudación tributaria. Obviamente esas medidas tienen implícita la inflación, porque que ganen los trabajadores más que la inflación, claro, está implícita la inflación, y que obviamente haya más consumo también tiene que ver con que después a partir de ese consumo hay más impuestos y a partir de ese impuestos hay más recaudación y más ingresos para nuestro organismo. Por lo tanto, esta fórmula tiene algo muy fácil de explicar, que es la realidad, cómo funcionó. Pero más fácil es recordar, porque los jubilados y las jubiladas de la Argentina recuerdan cómo vivían cuando esta fórmula estuvo vigente durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y recuerdan cómo vivían cuando la fórmula de Macri estuvo vigente. Fernanda, por último, yo se lo pregunté al presidente cuando hicimos la nota para el primer año de su gobierno, dijo que lo estaban analizando, pero te lo pregunto a vos, que tenés la responsabilidad. Ahí hay un sector de la sociedad nuestra, de gente que se quedó sin trabajo, desocupados, que no les alcanza para jubilarse, pero tampoco consiguen, 2 o 3 años le falta y no consiguen trabajo. ¿Están analizando la posibilidad de jubilaciones anticipadas, como fue en algún momento de la Argentina? Mira, estamos analizando las distintas situaciones en las que podemos. Nosotros tenemos un 94% de la población en edad de jubilarse jubilada, nos falta un 6%, por distintos motivos. Lo que estamos haciendo es tratando de caracterizar cada uno de esos motivos por la que esa parte de esa población no se pudo jubilar, para ver cuáles son los instrumentos adecuados. Y en ese análisis estamos, nosotros nos gusta decir que la pospandemia se planifica en pandemia, por eso estamos analizando ahora cómo vamos a hacer para lograr. Y en este análisis, por ejemplo, encontramos que había 1 millón de chicos que no estaban en la asignación universal y firmamos, el presidente de la Nación se comprometió con la firma de un DNU y estamos yendo a buscar esos nenes. Bueno, lo mismo estamos haciendo con cada una de las prestaciones del organismo de ANSES. Y justamente nos faltan jubilados y jubiladas por jubilar. Porque es el reclamo, y obviamente estamos buscando los instrumentos. Es el reclamo permanente. Es el reclamo permanente, ¿no? Es más, hay un usuario, en nombre de él hago esta consulta, televidente muy fiel de este programa, que se llama justamente El Abuelo Olvidado en Twitter, que justamente reclama. Como sé que ustedes tienen mucha presencia, bueno, transmito esta inquietud y sé que se están... Está muy bien y transmitámosle a ese abuelo que no va a estar más olvidado, porque somos un gobierno que no abandona a nadie, no olvida a nadie y que trabajamos todos los días para que cada argentino y argentina tenga sus derechos. Fernanda, muchas gracias y felicidades, y gracias a seguir laburando. Vos, y que empiecen muy bien el año, que va a ser un mejor año que este, seguro, obviamente, y que puedan cerrar bien el año. Feliz muchas gracias. año. Gracias por el año compartido. Gracias.